con el tercer bloque de esta mañana, dedicado a la audiencia sobre migración, refugio y desplazamiento forzado. Por tanto, llamo al estrado a la persona coordinadora, señora Paola Alcázar. Buenas tardes a todos los presentes aquí, al jurado, a los testigos que son todas y todos ustedes que vivimos en este país que tenemos que rescatar. Vamos a iniciar con un pequeño video sobre la transmigración en nuestro país. Pues bien, iniciamos pues con la presentación de la estructura de este eje, que es el eje de migración. El nombre es Libre Comercio, Violencia, Migración y Desplazamiento Forzado en México, Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, Eje de Migración. La estructura sería la siguiente, se realizará en 3 momentos. Número 1, el contexto socioeconómico de la migración en México y caracterización de los flujos migratorios. Número 2, el contexto jurídico. Y número 3, se presentarán los testimonios de los casos. Estos testimonios serán de la pastoral migrante, de la migración en Puebla, de la transmigración y la violencia en México y del desplazamiento forzado en la comunidad de Acteal. Comienzo entonces con una exposición de la estructura. Libre comercio, violencia, migración, desplazamiento forzado en México. El libre comercio, como herramienta fundamental del neoliberalismo, ha conformado la articulación política, económica y social en el mundo, mediante relaciones asimétricas comerciales. Los tratados de libre comercio han implantado, modificado y desconfigurado las normas, leyes y derechos nacionales e internacionales. Dichos tratados permiten la libre circulación de capitales y mercancías, pero no la de los trabajadores. Es importante recalcar que Estados Unidos ha jugado un papel muy activo en la determinación política y económica del continente americano. En México, la migración ha tenido como función primordial la configuración de los diversos mercados laborales, locales, regionales, nacionales e internacionales, a través de la constitución de diversos flujos. Lo que queremos denunciar en este texto es cómo este proceso económico se ha llevado adelante en México bajo condiciones de profunda desventaja, produciendo vulnerabilidad y violencia para la población, obligándola a emigrar en busca de una mejora de su calidad de vida. El propio Estado mexicano, a través de la implementación de políticas públicas basadas y promovidas por los tratados de libre comercio, ha violado y transgredido los derechos colectivos e individuales, generando desempleo, impulsando el crecimiento de la pobreza, profundizando en las últimas décadas una ola de violencia, inseguridad e injusticia en el país y, sobre todo, incrementando la migración de la población. Podemos resumir dichas políticas públicas en política económica, la transformación del Estado mexicano de regulador de la economía a defensor de los derechos privados mediante la competencia, con un papel fundamental en la desarticulación de la economía nacional. Política industrial, el aumento de la flexibilización laboral y organizacional de los procesos de trabajo ha traído como consecuencia una disminución constante de los salarios
y de la seguridad social, generando centros de concentración industrial como las maquiladoras. El caso más emblemático y el que nosotros estamos hoy percibiendo en esta ciudad es la de Ciudad Juárez, caracterizado por empleos sin prestaciones laborales, bajos salarios y una violencia salvaje. Política regional y urbana. La política de ordenamiento territorial mexicana se ha basado en un mecanismo de urbanización salvaje, de despojo de tierras, de desplazamiento de comunidades enteras, para su concentración en nuevos centros laborales orquestados por grandes empresas, para la apropiación de los recursos naturales o para el desarrollo de megaproyectos. Política social. El modelo neoliberal nos ha llevado a una situación de pobreza creciente en todos los sectores de la población, tanto en el campo como en la ciudad, dado los recortes en el gasto educativo, salud, vivienda y demás servicios públicos. Para el 2010, el organismo oficial encargado de medir la pobreza en México, el Coneval, calculaba 52 millones de pobres. Política agropecuaria. En los últimos 30 años se generó un desmantelamiento del sector primario con la cancelación de la reforma agraria y el artículo 27 constitucional, donde se restringió y liberó a miles de campesinos de sus tierras, con la desarticulación de organismos gubernamentales de apoyo al campo, con la disminución de subsidios a los productores del campo y el continuo apoyo a la agroindustria, acompañado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este desmantelamiento ha obligado a la población rural a vender su fuerza de trabajo al gran capital nacional o migrar al mercado laboral de Estados Unidos. La desarticulación del campo mexicano permitió la importación de grandes cantidades de alimentos, entre ellos los granos básicos como el maíz y el frijol, atentando contra la producción y cultura campesina en México. Estas políticas en su conjunto han agudizado las condiciones de vida, obligando a la migración, arriesgando su vida y su integridad, donde se les coloca en un contexto de ilegales, permitiendo la superexplotación como mecanismo para afrontar la crisis y continuar con la acumulación de capitales de los países desarrollados. Así se construyen nuevos ejércitos de trabajadores mexicanos y centroamericanos superexplotados regionalmente. Así pues, la panorámica migratoria en México se puede explicar de la siguiente manera en 5 puntos. La migración México-Estados Unidos, la transmigración centroamericana en México, el caso de los jornaleros agrícolas mexicanos, temporales en Canadá, la migración masiva de campesinos y comunidades indígenas como jornaleros agrícolas y como fuerza de trabajo dirigida hacia las ciudades, los desplazamientos forzados por parte del Estado mexicano. Así pues, iniciaremos explicando la número 1, que es la migración México-Estados Unidos. El flujo poblacional más grande que llega a Estados Unidos es de nacionalidad mexicana. Para el 2007 se calculaba aproximadamente 35 millones de personas. La migración a la frontera norte coincide marginación, explotación y vulnerabilidad. En el campo, en la industria y en el sector de servicios, el común denominador entre los trabajadores es el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, pues realizan los trabajos más precarios, cuentan con los salarios más bajos y tienen nulas prestaciones laborales y sociales. Número 2. La transmigración centroamericana en México. El proceso que se da en nuestra frontera norte se agudiza para la frontera sur. La migración centroamericana está asociada a varios factores: conflictos bélicos provocados por la hegemonía estadounidense, la disminución de trabajo en sus países de origen y demanda de mano de obra en el norte. Con la firma de los tratados de libre comercio, los transmigrantes se han convertido en una población muy vulnerable frente a los abusos de la autoridad del país y por consiguiente más propensos a sufrir violaciones en sus derechos más elementales. Los secuestros a migrantes centroamericanos se han incrementado a partir del 2006. En 2010 ocurrieron 214 secuestros masivos a migrantes,
Algunos de los casos más sonados son los de los 72 cuerpos que fueron secuestrados, asesinados y encontrados en el rancho San Fernando en una megafosa en Tamaulipas, ocurrido en agosto, y el de 14 migrantes en Chahuites, Oaxaca. Las denuncias del párroco José Alejandro Solalín de Guerra son importantes en la medida en que él mismo ha sido encarcelado por las autoridades municipales por tratar de defender los derechos de esta población. Y como todos sabemos, en menos de 30 días él ha tenido que salir del país por las amenazas del crimen organizado. Número 3. El caso de los jornaleros agrícolas mexicanos temporales en Canadá. Los trabajadores migrantes mexicanos viajan a Canadá en varios programas administrados por los gobiernos tanto federales como el de ambas naciones. Desde hace más de 40 años, el programa de trabajadores agrícolas temporales invita aproximadamente 24,000 trabajadores de México y el Caribe a trabajar en la agricultura canadiense. Los jornaleros mexicanos sufren de inseguridad laboral, en tanto que no está estipulado el salario mínimo ni las horas máximas de trabajo por semana. Las jornadas de trabajo son extenuantes. Se trabaja hasta 16 horas al día, los 7 días de la semana. Número 4. La emigración masiva de campesinos y comunidades indígenas como jornaleros agrícolas y como fuerza de trabajo dirigida hacia las ciudades. Con las políticas neoliberales se retiró todo apoyo gubernamental al campo. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte empezó la gran migración. Algunos fueron a los Estados Unidos, otros a las ciudades de México, donde se emplearon en maquiladoras como jornaleros agrícolas para los empresarios del país. Los jornaleros agrícolas conforman un mercado de trabajo diverso y segmentado, que es usado de la forma más conveniente para las empresas agroindustriales de vanguardia o por los sectores campesinos y pequeños propietarios. Según datos oficiales, en el 2009 había 3.2 millones, de los cuales 1.2 millones eran migrantes. El 60.9% de ellos trabaja 6 días a la semana. Los jornaleros sufren de una gran precarización de su salario, lo cual implica el involucramiento de toda la familia, arrastrando a los niños y a las mujeres a los campos agrícolas, siendo condición fundamental para reproducir y profundizar la desvalorización de este sector. Por último, el número 5 son los desplazamientos forzados por parte del Estado. El desplazamiento forzado interno y externo es un fenómeno creciente en México. Cerca de 2 millones de personas han vivido este fenómeno, la mitad de ellos desplazados hacia Estados Unidos, el resto hacia otras regiones de nuestro país. Un ejemplo es Chiapas, con 9,000 personas desplazadas, según fuentes oficiales, y 20,000 o más, de acuerdo con fuentes independientes. Esto debido a cuestiones políticas, ambientales o económicas, tales como los efectos de la militarización y violencia desatadas por la llamada guerra antidrogas. Las sequías, los desastres, el impacto de megaproyectos de minería e hidroeléctricas y casos de persecución política. Un caso significativo es este fenómeno de la comunidad de Acteal, Chiapas, debido a la violencia y violación de los derechos de las comunidades. Por las condiciones mostradas a lo largo del documento y en contraste con lo señalado en la Declaración de Argel, nuestras demandas son las siguientes. Número 1. Que se reconozca el sistemático desvío de poder del Estado mexicano como resultado de la implementación de las políticas de libre comercio, que ha devenido en la conformación de distintos flujos migratorios para la configuración de los mercados laborales, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Número 2. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos condene al Estado mexicano por establecer condiciones económicas, políticas y sociales que violan y promueven la pérdida de la soberanía del pueblo mexicano, obligándolo a la emigración forzada. Número 3. Que se condene al Estado mexicano por supeditar sus políticas públicas a las necesidades de reestructuración de la economía estadounidense, las cuales han traído como consecuencia el incremento de los flujos migratorios, sobre todo México-Estados Unidos, en un ambiente de ilegalidad y criminalización de los migrantes.
Número 4. Que el Tribunal Permanente de los Pueblos condene al Estado mexicano y le exija un redireccionamiento de su política en materia migratoria por privar al pueblo de México de su derecho a la autodeterminación política, cuando supedita la política migratoria nacional y se suma la política anti-inmigrante que ha fomentado Estados Unidos en los últimos años. Número 5. Que el Tribunal Permanente señale al Estado mexicano por el desvío de poder económico y político y le exija restitución de los derechos económicos de los pueblos. Número 1. Evitando el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. Número 2. Permitiendo el derecho al desarrollo tecnológico-social mediante la apropiación del conocimiento y uso de la tecnología. Número 3. Protegiendo las condiciones laborales y de vida de los mexicanos a costa de los tratados de libre comercio. Número 4. Permitiendo la solidaridad entre los pueblos. Número 5. Fomentando la no violencia contra los transmigrantes latinoamericanos. Número 6, entonces, que se condene al Estado mexicano porque, en su cumplimiento de las premisas de libre comercio, violenta los derechos de las minorías. En nuestro país es el caso del desplazamiento forzado de los pueblos campesinos e indígenas. Número 7, que el Tribunal Permanente exija la participación activa del Estado en la conformación de una política migratoria con los países firmantes de tratados y acuerdos de libre comercio que establezca una postura clara en defensa de los derechos de nuestros connacionales en otros países. Número 8. Que se respeten los derechos humanos, laborales y de identidad de la población transmigrante en nuestro país y deje de funcionar como un agente migratorio Estados Unidos en la frontera sur de nuestro país, que es México. Número 9. Que el tribunal cuestione ante la comunidad internacional el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por tratarse de un acuerdo asimétrico, con claros efectos negativos en la calidad de vida de la población mexicana y latinoamericana, que ha desarticulado a la industria nacional y legitimado la violación de los derechos laborales, humanos y de los pueblos, incrementando los flujos migratorios hacia el norte en un contexto de superexplotación, muerte y violación de los derechos humanos de la población desplazada, migrante y transmigrante. Pues terminamos con la... Muchísimas gracias a la compañera que abrió esta parte y a ustedes que nos acompañan, que nos hacen el honor de acompañarnos. Queremos partir de ciertas premisas o hipótesis que queremos poner al servicio de los miembros del jurado y de la Secretaría del TPP, que son las hipótesis de trabajo que han acompañado este proceso de construcción colectiva. Primero, cuando hablamos de los sujetos, estamos hablando de sujetos de 3 dimensiones de lo que intentamos plantear en términos de movilidad humana, fenómenos de movilidad humana, con los 3 componentes que son los más recurrentes en la literatura que acompaña este tema, tanto en el ámbito de derechos como de reflexión académica y desde las demandas de los pueblos. Estamos hablando de los sujetos y protagonistas humanos de procesos de migración, refugio y desplazamiento, abordados desde su integralidad, entendiendo estos sujetos, nosotros, nosotras, migrantes, como fruto de una serie de violencias articuladas, como nos recordó nuestra hermana, nuestra compañera Teresa Pérez en la última sesión. Estamos hablando entonces de procesos convergentes y de rostros convergentes en términos de las causas. Somos sujetos colectivos con la titularidad de derechos en todo el mundo sin fronteras. El lema, la reflexión que nos acompaña desde los movimientos y desde la construcción de estas reflexiones es precisamente el llamado a afirmar todos los derechos para todas y todos sin fronteras. Eso es lo que le da sustento al concepto que ha sido retomado como lema por estos movimientos en todo el mundo, los sans papiers, los sin papeles, los indocumentados e indocumentadas, que es la demanda de que ningún ser humano es ilegal. Le pedimos al tribunal, a los honorables miembros del jurado, que nos acompañen tomando como puntos de partida estos conceptos
y que les demos concreción. Que le den concreción al reconocimiento de estos, de nuestros, de nosotros, nosotras, como sujetos colectivos, como pueblos en movimiento. Porque somos en efecto, como nos enseñó el gran maestro y hermano Frantz Fanon, presente hoy a través de la presencia en el jurado de su hija y que preside la fundación, el gran luchador caribeño, africano y universal, las y los pueblos en movimiento, somos los nuevos condenados de la tierra. Y eso es lo que nos anima hoy acá. Afirmamos como punto de partida en cuanto a cómo y desde dónde se debe abordar el marco jurídico la siguiente premisa también que queremos compartir y dialogar con ustedes, que es la siguiente. En el contexto actual, a escala mundial, partiendo del marco planteado por Frantz Fanon, el marco jurídico y normativo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las y los migrantes, los pueblos en movimiento, ofrece muy poco, como nos ha recordado el compañero Alejandro Teitelbaum. Vemos más bien esos marcos jurídicos como problema y no como solución. Partiríamos, como ha hecho el TPP en otros ámbitos semejantes, en otros contextos convergentes, de la crítica de esos paradigmas hegemónicos que limitan los derechos precisamente al marco del ejercicio de derechos de supuesta ciudadanía y que establecen entonces la negación de derechos necesariamente de estos sujetos a los que nos estamos refiriendo. Ese marco nos ofrece muy poco, no es la solución, es el problema, y por eso implica el TPP asumir una responsabilidad muy profunda a la que se ha aludido aquí en los llamados a la construcción de otra justicia, de otro derecho, que implica el TPP no solo, como si no fuera suficiente, como un vehículo de lucha antisistémica en el sentido más profundo, sino como espacio de construcción de una juridicidad alternativa, de otro derecho, de otra justicia, emancipatorio, contrahegemónico, colectivo, comunitario, popular, que responda de manera participativa y autónoma a las demandas de los pueblos. Las demandas de los pueblos en movimiento rebasan los paradigmas hegemónicos para poder atender esas demandas que incluyen el reconocimiento del derecho a la libre movilidad humana, entendida como derecho humano universal, y en los documentos que hemos intentado compartir con ustedes están los referentes en cuanto a la normatividad, en cuanto a la jurisprudencia, en cuanto a los elementos para ir formulando este argumento. Les pedimos que reconozcan ustedes como punto de partida el derecho a la libre movilidad humana en sus tres dimensiones: el derecho a migrar, el derecho a no migrar, o sea, que la opción de migrar sea una opción real y no, como hemos escuchado en la contextualización, una opción cancelada en la práctica por la negación de condiciones dignas de vida, que producen la expulsión y por ende la migración forzada y el desplazamiento forzado. Desde ahí afirmamos, y es un aprendizaje y contribución a este proceso desde los pueblos indígenas, que son de los sujetos más y más prominentes de estos procesos en todo nuestro continente, afirmar el derecho a no migrar o a la permanencia, al arraigo, como un derecho igualmente importante, como corolarios integrales. Y la tercera dimensión, el derecho a no ser desplazados, desplazadas arbitrariamente. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ya lo comenzamos a escuchar, hay ecos, hay resonancias de esto en el caso de Atenco, por ejemplo, el caso de La Parota, el caso de la resistencia a los megaproyectos. Muchísimas gracias a la compañera que abrió esta parte y a ustedes que nos acompañan, que nos hacen el honor de acompañarnos. Queremos partir de ciertas premisas o hipótesis que queremos poner al servicio de los miembros del jurado y de la Secretaría del TPP, que son las hipótesis de trabajo
que han acompañado este proceso de construcción colectiva. Primero, cuando hablamos de los sujetos, estamos hablando de sujetos de 3 dimensiones de lo que intentamos plantear en términos de movilidad humana, fenómenos de movilidad humana, con los 3 componentes que son los más recurrentes en la literatura que acompaña este tema, tanto en el ámbito de derechos como de reflexión académica y desde las demandas de los pueblos. Estamos hablando de los sujetos y protagonistas humanos de procesos de migración, refugio y desplazamiento, abordados desde su integralidad, entendiendo estos sujetos, nosotros, nosotras, migrantes, como fruto de una serie de violencias articuladas, como nos recordó nuestra hermana, nuestra compañera Teresa Pérez en la última sesión. Estamos hablando entonces de procesos convergentes y de rostros convergentes en términos de las causas. Somos sujetos colectivos con la titularidad de derechos en todo el mundo sin fronteras. El lema, la reflexión que nos acompaña desde los movimientos y desde la construcción de estas reflexiones es precisamente el llamado a afirmar todos los derechos para todas y todos sin fronteras. Eso es lo que le da sustento al concepto que ha sido retomado como lema por estos movimientos en todo el mundo, los sans papiers, los sin papeles, los indocumentados e indocumentadas, que es la demanda de que ningún ser humano es ilegal. Le pedimos al tribunal, a los honorables miembros del jurado, que nos acompañen tomando como puntos de partida estos conceptos y que les demos concreción. Que le den concreción al reconocimiento de estos, de nuestros, de nosotros, nosotras, como sujetos colectivos, como pueblos en movimiento. Porque somos en efecto, como nos enseñó el gran maestro y hermano Frantz Fanon, presente hoy a través de la presencia en el jurado de su hija y que preside la fundación, el gran luchador caribeño, africano y universal, las y los pueblos en movimiento, somos los nuevos condenados de la tierra. Y eso es lo que nos anima hoy acá. Afirmamos como punto de partida en cuanto a cómo y desde dónde se debe abordar el marco jurídico la siguiente premisa también que queremos compartir y dialogar con ustedes, que es la siguiente. En el contexto actual, a escala mundial, partiendo del marco planteado por Frantz Fanon, el marco jurídico y normativo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las y los migrantes, los pueblos en movimiento, ofrece muy poco, como nos ha recordado el compañero Alejandro Teitelbaum. Vemos más bien esos marcos jurídicos como problema y no como solución. Partiríamos, como ha hecho el TPP en otros ámbitos semejantes, en otros contextos convergentes, de la crítica de esos paradigmas hegemónicos que limitan los derechos precisamente al marco del ejercicio de derechos de supuesta ciudadanía y que establecen entonces la negación de derechos necesariamente de estos sujetos a los que nos estamos refiriendo. Ese marco nos ofrece muy poco, no es la solución, es el problema, y por eso implica el TPP asumir una responsabilidad muy profunda a la que se ha aludido aquí en los llamados a la construcción de otra justicia, de otro derecho, que implica el TPP no solo, como si no fuera suficiente, como un vehículo de lucha antisistémica en el sentido más profundo, sino como espacio de construcción de una juridicidad alternativa, de otro derecho, de otra justicia, emancipatorio, contrahegemónico, colectivo, comunitario, popular, que responda de manera participativa y autónoma a las demandas de los pueblos. Las demandas de los pueblos en movimiento rebasan los paradigmas hegemónicos para poder atender esas demandas que incluyen el reconocimiento del derecho a la libre movilidad humana,
entendida como derecho humano universal, y en los documentos que hemos intentado compartir con ustedes están los referentes en cuanto a la normatividad, en cuanto a la jurisprudencia, en cuanto a los elementos para ir formulando este argumento. Les pedimos que reconozcan ustedes como punto de partida el derecho a la libre movilidad humana en sus tres dimensiones: el derecho a migrar, el derecho a no migrar, o sea que la opción de migrar sea una opción real y no, como hemos escuchado en la contextualización, una opción cancelada en la práctica por la negación de condiciones dignas de vida, que producen la expulsión y por ende la migración forzada y el desplazamiento forzado. Desde ahí afirmamos, y es un aprendizaje y contribución a este proceso desde los pueblos indígenas, que son de los sujetos más y más prominentes de estos procesos en todo nuestro continente, afirmar el derecho a no migrar o a la permanencia, al arraigo, como un derecho igualmente importante, como corolarios integrales. Y la tercera dimensión, el derecho a no ser desplazados, desplazadas arbitrariamente. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ya lo comenzamos a escuchar, hay ecos, hay resonancias de esto en el caso de Atenco, por ejemplo, el caso de La Parota, el caso de la resistencia a los megaproyectos, a la devastación ecológica, la defensa de la soberanía alimentaria, pero entendido todo esto también como el derecho a no ser desplazados, desplazadas arbitrariamente. Les pedimos también reconocer que en México hay un fenómeno creciente, que es el desplazamiento forzado, como resultado de la imposición de este proyecto de terror estatal. Desde Chiapas hasta Chihuahua está emergiendo la sombra del desplazamiento forzado, el tema en que ustedes centraron muchas de sus reflexiones como TPP en el contexto del proceso en Colombia. Esa es la verdadera colombianización, es la criminalización de los pueblos, la guerra contra los pueblos, pero es el desplazamiento forzado como instrumento y como mecanismo de terror. Es por eso que es tan importante que vuelvan a escuchar, concluyendo esta sesión, en la parte de testimonios, la voz de la sociedad civil de las abejas de Actial, precisamente como sujetos de uno de los procesos más marcados de desplazamiento forzado, entendido como fruto de tres violencias: violencia estatal, violencia estructural y violencia sistémica. Y cómo esa sombra se extiende ahora desde Chiapas hasta Ciudad Juárez. Y lo que representa la presencia hoy aquí de la digna voz y palabra y rostro de los pueblos desplazados de Chiapas es su abrazo y sellar su unidad con la lucha aquí en Juárez, desde Chiapas hasta Juárez, contra el desplazamiento forzado como lucha fronteriza en todos los sentidos en México. Lo último es que reconozca el TPP, le pedimos que la temática de migración, refugio, desplazamiento de los pueblos en movimiento como sujetos colectivos rebasa fronteras y que es necesario que esté presente en este proceso la voz de las personas que han sido desplazadas o forzadas a migrar a Estados Unidos, que ellos y ellas son también sujetos de este proceso. El mandato del TPP, entonces, les proponemos que se entienda en cuanto a México, no solo México como territorio, sino México como pueblo, porque el pueblo mexicano no tiene fronteras, ni tampoco sus derechos. Gracias. Quiero guardar cosas para el diálogo que vamos a tener, pero además del caso de la masacre de Actial, está el caso de la masacre de San Fernando, las fosas comunes y todo el patrón recurrente de terror estatal del Estado mexicano, por omisión, por acción, por participación directa y por negligencia, aquiescencia en el terror contra los migrantes en tránsito y en contra de sus defensores como el padre Solalinde, que nos acompañará con su palabra hoy aquí. El testimonio de los compañeros, primero de la Pastoral Migrante. Los compañeros son parte de esta red a nivel nacional que monitorea, que apoya en la defensa de los derechos de los migrantes en todo el país y en este caso en su paso por Puebla, en el centro del país.
Escuchamos entonces una grabación del padre que guarda ahora su anonimato por estas cuestiones de amenazas del crimen organizado que se han venido dando a los compañeros de la pastoral migrante, así como al padre Solalinde. Hecho un gran esfuerzo para relacionar la situación migratoria y la situación de desplazamiento forzado. Las razones, porque en aquel año 97 muchos de nuestros compañeros fueron desplazados por la amenaza de muerte, por la quema de casa, por el robo de las pertenencias. Forzosamente salieron huyendo para sobrevivir a un campamento. Pero la relación migratoria, después de la masacre, porque muchos compañeros nuestros salen a trabajar en las ciudades grandes, en el norte, por falta de tierra, por falta de recurso económico. Interrogativamente en cuchicheo, preguntándose entre nosotros, ¿dónde está el recurso económico? Lo habían ocupado los pocos y está subiendo más los pobres. Y sobre la tierra, ¿dónde está la tierra? Porque la han ocupado los pocos y todos somos los que no tenemos tierra, tenemos que salir forzosamente. Pero terminando, para culminar nuestro testimonio, pues somos representantes de Chiapas y de Acteal. Traemos un escrito que va a leer el Juan, porque es el sobreviviente de la masacre de Acteal. Bueno, palabras sobre la convergencia entre causas y experiencias relacionadas con la migración forzada y el desplazamiento forzado. Es un honor compartir nuestras palabras con los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, los representantes de su Secretaría Permanente con sede en Roma, en los miembros del Consejo de Garantes de otros sectores de la sociedad civil organizada y de los movimientos de todo el país y el mundo que nos acompañan hoy aquí. Nuestra palabra nace de nuestro caminar en la lucha en búsqueda de la justicia como comunidades de base de la diócesis de San Cristóbal y pueblos indígenas de la región Tzotzil de los Altos de Chiapas desde 1992, constituido en la sociedad civil Las Abejas de Acteal, y como personas desplazadas forzosamente como resultados en las políticas genocidas de contrainsurgencia, guerra de baja intensidad
y la guerra sucia antidrogas, aplicadas por todos los gobiernos mexicanos desde el 1994, incluyendo el actual presidente por Felipe Calderón. Hemos visto en nuestra experiencia cómo los efectos de esta guerra sucia en contra de nuestros pueblos y comunidades produce el desplazamiento forzado con la intención de destruir nuestra identidad y nuestra conciencia. Esta fue la intención de la masacre de Acteal en diciembre de 1997 y de otros masacres parecidos como la de Viejo Velasco en junio de 2006. Pero también hemos visto cómo va surgiendo la migración de nuestros jóvenes hacia otras regiones de México y hacia el norte, hacia los Estados Unidos, como uno de los efectos de nuestro desplazamiento y como resultado de muchas de las mismas causas que produjeron nuestro éxodo. En 1994, Chiapas era uno de los estados del país con las tasas más bajas de migración internacional y hoy es uno de los estados con una de las tasas más altas de expulsión de migrantes, la mayoría de ellos pertenecientes al pueblo indígenas como nosotros. El desplazamiento forzado y la migración forzada en Chiapas, como en otras regiones indígenas de México, en Oaxaca y Guerrero, son el resultado de las mismas condiciones estructurales que nos amenazan a todos. Esto incluye la militarización, la contrainsurgencia y la guerra de baja intensidad y la llamada guerra antidrogas. En combinación con la pobreza, desigualdad, la explotación y la discriminación que hace imposible una vida digna en nuestras comunidades. Es por eso que hemos sido desplazados y es por eso que migramos. Realmente no tenemos la libertad necesaria para poder elegir si nos queremos ir o no. Nos vamos por necesidad y por cumplir las necesidades de nuestras familias. Sabemos que todo esto también produce la migración y el desplazamiento forzado de nuestros hermanos y hermanas migrantes, desplazados de otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que sufren las mismas violaciones de su dignidad y sus derechos, y por eso migramos por el territorio mexicano hacia el norte en búsqueda de una vida mejor, y por eso nos solidarizamos con ellos y ellas y defendemos sus derechos también. Le pedimos a los miembros del TPP tomar en cuenta estas palabras y los otros testimonios y documentos que van a recibir como pueblos de las violaciones que nos afectan en las sentencias que van a emitir, y les pedimos que condenen al Estado mexicano y sus cómplices paramilitares y empresariales y al gobierno de los Estados Unidos por su responsabilidad compartida por todos estos crímenes. Gracias. Vamos un poco mal de tiempo, pero vamos a abrir también un turno, por favor, breve en las preguntas de los miembros del tribunal. ¿Alguno de los miembros desea tomar la palabra? Señor Taitalbán. Sí, yo en una intervención escuché que con relación al Tratado de Libre Comercio, el NAFTA o TECELCAN, el propósito es, si no entendí mal, es recurrir a la comunidad internacional o a las organizaciones internacionales porque el tratado es asimétrico, hay una asimetría entre los derechos
obligaciones de las partes. Yo no entiendo el sentido de ese planteo, porque hay que recordar, por un lado, que no es un tratado asimétrico, es un estatuto colonial que soporta México. Es el origen de los tratados bilaterales es una ley norteamericana del año 2002, si no recuerdo mal, durante el gobierno de Bush, que establecía la vía rápida para establecer tratados bilaterales. Es decir, hay un tratado modelo tipo hecho por los norteamericanos para imponer los tratados bilaterales. Yo quiero recordarles que México es o debería ser un país soberano y la pertenencia o no al Tratado de Libre Comercio es una decisión soberana del pueblo y debería ser el gobierno de México. Y el artículo 2205 del mismo tratado establece la facultad de denunciar el tratado, que se hace efectiva a los 6 meses. Entonces no hay por qué, no veo por qué, me tienen que explicar por qué hay que pedirle a una supuesta comunidad internacional o organizaciones internacionales la autorización para no dejar de pertenecer al tratado o modificarlo. Tiene que ser una decisión soberana de México la de retirarse del tratado, y tendría que ser, a mi modo de ver, una reivindicación fundamental del pueblo mexicano denunciar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Desean hacer algún comentario? Sí. En general estamos de acuerdo, completamente de acuerdo con usted, en el sentido de lo que nosotros queríamos plantear acá es esta denuncia del Tratado de Libre Comercio, de las condiciones como se dio, y en específico, bueno, cómo queda fuera la negociación de libre flujo de fuerza de trabajo. Hay otros acuerdos de libre comercio, por ejemplo el europeo, donde entra cierta regulación del mercado laboral. En el caso del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, queda completamente marginado, hecho a un lado esto, para que todo el proceso sea fuera, digamos, de las reglamentaciones y las leyes. Entonces el grueso de los migrantes son indocumentados o ilegales, como llaman ellos. Entonces, sobre todo es una denuncia y, bueno, efectivamente es una decisión soberana del pueblo de México. Sin embargo, es necesario denunciarlo frente a todo el proceso ideológico de que el tratado iba a traer mejoras para México y para los pueblos, y este era el sentido de poner esto en el documento. ¿Algún otro miembro del tribunal desea? ¿No? Bien, en este caso, muchas gracias. Terminamos aquí. Este es un proceso.